Hola, sean bienvenidos como en cada emisión a su casa, su canal, Human Vibration. Y bien, hablemos ahora de la gran revelación, como hemos venido hablando en el cambio se os acontece, y a través de los mensajes vamos dejando, bien diré hemos sido constantes en sus diferentes frecuencias, para este despertar, entre los que se han estado y los que se van sumando, pues recordad, que entre más seamos los que tengamos información, nos apoyen compartiendo el mensaje, y bien entre tantas cosas se están gestando ante las formas desestiman nuestra información, ser tolerantes y seguir en buena posición a la vibración, no bajar la guardia ante los bloqueos de energías, recordad que estas se oponen por desinformación, y esto es por estar anclados a con acento tercera dimensión, si bien no malo siempre y cuando sepamos abordar temas con debida diligencia, y no atascarnos al porno, saber de las cosas y desfallecer en la ignorancia necia y testaruda de la posesión de la personalidad nos adorna, permitirse la humildad, de los valores más honrados y bondadosos de respeto, al legítimo y venerable respecto de uno mismo. En tanto asimismo os tengamos, como así a vuestros semejantes, pues es de personas y sencillas en mente y de amplios criterios lo es al sentido común de las cosas libres de prejuicios, preceptos y culpas llanas, cargamos en balde de estimaciones entre semejantes y esto convoca a convocatorias de sucesos debatimos y derivan de poco en competencias insensatas de la humillación, por suposiciones, saber de a más tan solo, las maneras me programan la forma de un sistema me ecosistema y habilita, de habilidades en profesiones diversas empero, es de federatas, todas las supuestas formas mentales doctrinas me dicta y surgen a estribor de subestimaciones y sugestiones por la mente o tanouma de su personalidad en tono de voz se cree y se siente como así se piensa, que supuestamente es, y no es, más tan solo la apariencia del perfil fachada, le identifica en sus modos y maneras le hacen en sus energías la indiferencia de lo demás no ven y se permite ver, pues, estas energías le entregamos a nuestra esencia son energías os regaló el zodiaco a nuestra esencia de nacimiento en sus gustos y energías formas le animan a la esencia inocente de todo ser, según su cada casa los astros y su zodiaco le brindan en cada aniversario inédito de año y hora le factura a nuestras formas se nos permiten en el tiempo espacio rige, según la era, época o sea cual momento sea en la temporalidad marcamos por medición de ese espacio vemos en movilidad nos permite con los vehículos llevamos, cuerpos tenemos y sí mismo todo esto, para armarle a nuestra botarga avatar de corporalidad física, en sus historias, perfiles y cuentos se van contando bajo la narrativa social de guiones, diálogos entre semejantes por sociedad en círculos sociales y sus status quos, nos marcan el nivel económico, en sectores dividen, no solo el lado económico, sino la cultura y región con sus costumbres, ideas y creencias, en sus mounadas rebaños, etnias, familias, jaurías y círculos sociales, os circundan de circunstancias causas os caracterizan de encuadrarnos, en cuadernos de historias a pertenencia de clubs o membresías tildo de legiones, a gabinetes políticos, cabildo de regiones destacan nuestras creencias, a fe de herencias en según las tribus le dictan de encajar a su devolución en evolución del pasar nos va narrando la manera del día a día se encuentra el sistema que también es cíclico, según su nivel de conocimiento y cultura en general, del todo lo es, en la realidad del cada quien en su, cada uno en uno. Vamos permitiendo según la dictada dicción de la cabeza nos narra los sucesos nos conmocionan, de historias y pasajes en sus continentes y países de su libertad a derechos os dicta la realidad de la naturaleza en presos de sus formas nos permitieron la realidad se gesto en contratos y acuerdos bajo la ley de los valores de seres civilizados y no el de humanos inteligentes supuestos de razón, creen tener en sus razonables mens, empero de aquí, se palpan las irracionales ideas, moran en la moralidad de la mente de lo es, no depender del que dirán, si el juicio o habladurías carece de empatía y de sanas cabalidades, ya que esto solo traerá desequilibrio a la independencia del ser en sus emociones y desajustes psicológicos y desenfrenados por causa de algún suceso dictado de terceros o de algún trauma postraumático se esté por gestación de energías y astros retrógrados en los egos alterados por energías contunden de culpas, juicios, en nuestra alma infinita a través de las múltiples historias y sucesos nos está haciendo una inconsciencia para desvestir la personalidad y vestirnos en la dupla conciencia en Cristo cósmico pues es en transmutar todo lo malo y saber perdonar en desapego incondicional sin expectativas ni condiciones, por el bien más grande del cada cual en sanes leis aásica armas por herencia o descendencia de constelaciones familiares, lejos de un mundo transhumanista, de esta red maya ilusión, pues bien con estos mensajes, la finalidad es decirte, a toda idea mental, en el poco a poco veas por encima de la programación psicológica, psíquica, anímica, áurica nos permite movernos por el entusiasmo del me permito las emociones según me nacen de la autoestima me tengo a mí mismo,
sin demeritarme, ni menospreciarme demencial en mi propia mente me dé el valor y el respeto. Lejos de las emociones traemos entre semejantes por estimarnos o desestimarnos, en cada quien según su cada cual, de este albergar, se compite y se señala por desestimación social de culpas juicios, en sociedad y competimos por la comparación del perseverar, en dejarnos ver o que nos vean de emblemas logros mostrar y figurar ante el halago de aceptación o desaprobación de los que interactúan, pues es de este sistema, un sistema de implantación que de emociones ajenas estimamos y en leyes formas reformas y artículos se constituye nuestra constitución conforme de nuestra noción al sistema ampara la libertad, por sentido común de las formas, a los derechos comunan. En semejanza por nuestras comunes maneras del sentido racional y lógico del enaltecer por supuesto derecho a alguien, o de meritar desprecio por formas supuestas de adecuadas cuando al respecto de ello pueda ser simples emociones formas por abolición de las emociones ante el supuesto represalian de terceros, en prejuicios y culpas carentes de fundamento y argumento a terceros que no convocan nuestro supuesto sano juicio, pues lejos de nuestra estimación, al sistema lo es de psicología al intelecto programa narcisista por competente, lo es de seres rutinas disciplinas hábitos, en formas ganarnos la vida en comercializar de racionales razones, pero antes que racionales, hablar de seres civilizados y coherentes, prudentes y coercitivos, que no tildan a carencias de pensamientos, criterios cerrados y cortos cuadrados por lo que les dicta una sociedad de moralidad de morales formas en sus pensamientos de costales morales y papas cargamos en la contienda de una ética y protocolo lo es entre seres de sano juicio y de respeto en el cada derecho ajeno en cada ser, es la venerable paz y tranquilidad, del ser de no morar, la tranquilidad y santa paz, en la tranquilidad derechos de libertad, entre sus semejantes siempre y cuando no se violen los derechos entre espacios se o permiten, a contienda del estar en bien de estar, lo es en todo bienestar, y ante cualquier comunicación, de tener equilibrio en conducta y escuchar y saber llevar un diálogo, en versión del que escucha y del que comunica en sus viceversa de cualquier interacción, a la dictaminación entre posturas demuestren en cualquier interacción de cualquier mensaje o comunicación, a merced ante jurisdicción se acontezca, insufacto de la región o área, sea cualquiera de afectación por algún motivo si se altere orden social o no, pueden tiempos de desequilibrios en sus psicológicas líneas emotivas de emoción, motivas del diálogo de pretensión, a su factorías en sus fechorías lo es, hacia el respeto se permiten la privacidad legítima, de no morar la más sagrada privacidad os acondiciona en lejos de condiciones sean habló de la más personal e íntima privacidad personal, en derecho de todo ser adulto, no dependiente de terceros para sus actividades físicas personales en independencia de sus formas necesidades fisionómicas, y en gestión de correcto comportar y de no mermar en el espacio personal de nadie y en equilibrio conductual, emblema de su comportamiento en respeto a terceros o relaciones cuales fueran, por individualización se dicta y no a merced de invadir lugares, sino en su contexto se permite sea la contienda de su pasar en donde se le permita refugio de no ensimismarse con nadie y respeta el área de le brinde sea por terceros o por alquiler propio, en que nadie está en derecho de acechar, atentar, a atormentar o acosar a ningún ser, pues esto es merma el espionaje, y terrorismo, en las formas más formales son las libres de terrorismo y tormento psicológico, psíquico así como emocional, pues no serán jamás las formas de ningún aserchar, ni de cualquier acoso, las formas más legítimas de permitirnos sobre nadie, sino las más privadas personales íntimas sean la libertad en bien de estar, o del interactuar con semejantes en decir a propiedad intelectual y emocional de no gestar imperecederos de emociones amenazas o atentar ante la 0z y tranquilidad social, lo es el de estar bien, de sus facultades mentales, de cada ser en virtud de la ética, social y sagrada libertad de cada ser, y siendo el caso de uno mismo en de uno mismo la improcedente indulgencia de escatimar la venerable forma de habitar bajo la íntima y personal forma de privacidad se o permite en contienda de seres adultos que no se indagan por curiosidades y no se debe estar a acecho por deseos personales ante represalias de unos u otros por el caime bien de las cosas y si no hay un diálogo permisible y carente de emociones tilden de acribillar por razones personales a un semejante. Derivado aún no somos dueños de la vida de nadie, no obstante a salvo de algún falta en su ética moral persuaden los chismis no demeritan entre unos y otros al socegar bajo remenamientos de habladurías en cabezas oscintes de emociones que oprimen a las formas de tratarnos entre cada cual a su cada quien, en tanto los derechos respecto de la vida ajena no tilde de amenazas insufactas carentes de agresión o de falta al imperecedero de no poder depender de los hábitos usuales lo son.
Los formas de un individuo y ser de poder hacer sus rutinas en su área en común a sus tareas, lejos del acribillo por el estarte moral de la sociedad sosegada de programación de sosegda de escuchar u oír un diálogo al cual no os contunde la vida ajena, entonces siendo al arrebato de mermar la santa y al desorden social y no moralista te habrás despegar a las leyes de su legítimo poder al judica de jurisdicción de no hurgar, esculcar las pertenencias a salvo de según falta si no hay justificación que corresponda la penalidad del acusar a uno u otro bajo las difamaciones integrales en la integridad legítima al respecto del respeto no demerita indignar a ningún individuo. Si se no os falta de moudels valores en la integridad de todo lo es al sentido más común de las cosas, es la unidad, al bien por bien hacer y estar en psicológicamente, emocionalmente ya que se deriva en la estela del guión libreto según su emoción le forma su parlamento del cual lleva de antemano, su precederle. Piensa y objeta de objetivo hacia aquello que desea según emoción si empatía o simpatía lleva o de enjuiciar o demanda, sus molestias formas problemas odios e irás y esto deriva en tiempos de culpas y susodichas, por el desequilibrio mental y emocional que le genera la enredada mente a la personas en posesión de la novela en su personalidad dicta de enredarse con terceros a temas en no involucrarse en y bajo los valores e carácter animal lo son las maneras de alimentarnos de emociones ajenas. Por el hecho es de hablar entre uno y otros a manera discriminatoria o de discriminación, apalancan las maneras del perseverar lo pervertido del hace más o menos al chisme según la depravada mente en dejarse en ver en la dictaminación, de minarnos las maneras menosprecian o demeritan, y que desaprueban la libertad, de estar y ser en expresión del vivir sin especulación, ni suposición a remordimiento de nadie en escenarios fraguantes suscita la mente en merma de supuestas causas o creencias, de algún suceso carente de acontecimiento. Pues no podemos tildar de acribillar algo que ni siquiera ha pasado por los supuestos se me conforman mis supuestas maneras de ver la vida ajena que no me acontece, precisó de enfermar la psiquis de las emociones psicológicas y anímicas de un ser por persuasión de grupo o mounadas familias bajo la denigración del creer o pretender tener derecho sobre alguien y de meditar por contundentes emociones personales a alguna persona sea llegada en familia o no, el libre albedrío alberga que somos seres individuales en cada individuo que dualidad se conforma en sus seibars de bien o mal sabe de ejecución y sabe ejecutar virtudes antes que defectos del jodida ofensa no camina la comunicación que a gritos y alaridos no os permite el parlar de un parlamento y este no miente porque es mentado y el pensamiento me miente porque es en la cimiente del razonar de los problemas que son razonados en sus múltiples restas y divisiones, ya que no amas ni multiplicas tan, solo quitas. Divide si quieres vencer del más fuerte, se come al más débil y esto hablo a dictamen social en sociedad pertenecen esas formas de comer al más débil o de divide y vencerás esto esa cadena animal, siendo así que civilizada sea cual sea la interacción de la educación ya que eso es narcisismo y si así es que triste es la personalizada relación te viste en según cómo vengar el miente es como lo atiendo, en según cómo se vista la barbio el que en depende cómo le atiendo, decir aléjate, si la persona viene con agresión, seguramente no querrá escuchar no te quedes si no hay permisión de diálogo huya a esa dilación pues un animal, que no se permite escuchar, es lo mismo a un animal que no entiende de razones y sean las buenas razones siempre, y todo es por lo que somos bajo la ley de la mente nos doctrina y adiestra el pensamiento de entidades indulgen y os conforma los automatismos, o taamatas animan o desaniman, el valor y el entusiasmo de autoestimas en menospreciar o despreciar por manera del actuar por sospechas que no contunden mi vida personal y la vida personal de otros no contunde en mí a salvo del actuar me interrelaciona de faltas comprensión o entendimiento en tolerancias me hundo del permitirme hundir por demeritarme por el que dirán de las cosas os parla la mente en círculos sociales ya que competimos sin el querer queriendo y no comparamos por el querer, supuestamente para ver alguna situación, sobre otra en de quien sea que fuera la persona. Si comparación vives de envidia mueres, y no permitir por envidias el emprender a sus iniciativas reformas proyectos sean cuales fueran sus ideas a una persona, pues qué bonita educación, cuando solo somete y socega en remendación por abolición al hecho de matarnos se hace por la social forma del competir o del como que dist no me doy cuenta, empero le pongo el pie al de al lado para que tropiece, y luego hago como si nada pasó, y me pongo a tararear para hacerme pendejo, del todo lo que mencionó tiene que ver con los alterados y adulterados egos os contienda de retrógrada emoción y es que o bien el lado bizarro insensato de las porquerías de estimación ajena, si mis pensamientos no andan morando en morada ajena será en bien de no mermar vibración ni desestimación a semejantes cuales no soy juez, de la vida de nadie, ni de comer con lengua y boca ajena de todo aquel que yo hablé, lo estoy chupando con mi saliva en palabras ele lengua va mojada y por eso dicen ya lo chupó el diablo, y recordad, que el hombre de día habló,
Y no obstante de noche también, entonces diablamos entre unos y otros, en diálogos y vocablos en establos vehilan los veros y aunque se revuelque, seguirá siendo burro, aunque esté de revolcado, y así el tema es y será siempre y cuando no afecte a terceros, ni se viole la legítima privacidad de sus semejantes y escuchadme bien y de una buena vez y por todas las formas maneras, me entiendas, que no, es, ni son lo muutars de voces, que usamos por este medio que incluso cargamos, en tonoa, la voz propia me escucho en la mente, o vocalmente que es lo que por qué, no escuchas, ni te permite siquiera leer en decir a entender nuestros mensajes, pues es la voz propia cargas, un motor de lectura y comunicación por aire a través de la respiración, empero pues ni con tu voz te agradaría escuchar nuestra información, y te diré por qué, pues aunque me lleve desestimación de muchos, o no, me es indispensable decir la verdad de la indubitable forma os es programada la psique de nuestra noción creemos ir despiertos cuando traemos dormida y muerta nuestra animación que no duermen por el diestro de las formas revisar como leemos por ejemplo de izquierda a derecha y la movilidad a escala del traje vehículo cuerpo llevamos, al empero de ser, y solo ese empeño de programación regalamos a la deuda externa de la dimensión solo me permito concebir puesta no me da al del más allá la cabeza por estar atrapado en los razonados pensamientos me sitemizan mis formas y enrutinan programan, en calle del que camina cumplido y cree ser, y no es pues tan solo el razonamiento de su pensamiento en dualidad le converge por todo lo que sea permitido en y a escala de esta, dimensión a contratos de vida, actas de nacimiento, como activos de vida energía de un país región o localidad en continente y área nos encontremos, pues decirte todas nuestras actas cotizan en casa de bolsa de Nueva York, como activos de vida, números y energía sustento de un mundo en funciones y defunciones, que se apagan los feroes de aquellos ojos decían que veían a través de las ventanas que se dice mira el alma y caminamos pensando, la tangible supuesta realidad dices que ved con esos ojos, viscerales que sueñan lo que mira y duermen lo que ven, por ello se permitió a medida cierto avance histórico de todo esto, en sus relativas todas sus teorías y complicadas todas sus ilusiones que salen por añadidura de la magia paraplegia del parapléjico os parábola y deja en dejos, por parar la norma de esta normalidad en todo lo paranormal del acontece y lo que nos conmociona del sistema sosiega en socegados en esta sociedad que cree y dice ir viva, y tan solo está viviendo sus anomalías en una circunstancial manera de sus procesamientos mentales le codifican la cabeza como una sustancial botarga carente de liquidez, y llena a vez de efectivo en su papel moneda, pues traer líquido no es ir de secretos que no secuestran las formas y legiones ocultan vuestras analogías en religión del secretar y segregar, en alimentos de estimación social en emociones ameritan o desprecian las formas desigualan o indiferencian las maneras en tono, de vuestros entornos en de su voz mental bien imantizada, de tonos formas meíneas múltiples imitaciones le entona, y caracterizan, en y a través del tiempo en las multiplicidades hemos o hayamos sido de vuestra subpersonalidad diestra de su razón, merced cree es quien piensa y habla, de estas formas por respiración, y no es más la automática subsecuencia de dualidad, por hemisferios otoumeineas, nos automovernos según el ambiente nos nutra de su atmósfera ambiente vibración entre semejantes convivimos o interrelación, tenemos en cuerpos círculos, circuitos llámese sociales de comunicación o ses red, nuestra voz bajo la implantación de un programa social y convergen de moléculas partículas por imantación al átomo, en seminiscristal a nuestro huevo áurico, de en sistema de giro al patrón ánima L, lo es en toda la naturaleza vuestra animación, en congregación de energías elementales rituales, numeraciones representaciones y simulaciones se hicieron si bien tan reales, que venimos pagando esta deuda al alimento de los sacrificios de muerte y vida energía a través del éter, a cada especie viva en respira de su cuerpo elemental, que está vivo por autonomía, le energetiza los nervios eléctricos en plasma, a la chisa divina de nuestro sol logos planetario, ya que es por nuestro sol negro e invisible la vacuidad de nuestros pensamientos oscilan de atracción, del agujero de gusano, sueña y ve, en se sella por la mente, de entidades energías metafísicas son los arquetipos no presentan según lo que hayamos concebido de las epoucas e historias no narro en libros y textos cuáles fueron historias muchas de cuentos en supuestas mitologías de sueños y estelas viven y albergan de forma astral en gobiernan mediáticos seres, vuestros cuerpos en los cuatro elementos nos unimos por la llave os mantiene en respiración de los cuatro vientos en sus estaciones lo concibe el átomo por implosión a sus arcanos arquetipos, le nivelan la ciclicidad de los tiempos del huevo áurico, en su estela de maya ilusión en un sistema de vida en un ecosistema de almas energías a través de las caracterizaciones de la voz nos automatiza del que piensa,
ve y oye y que cargamos por unión de un teorema de leyes más alternativas a la dimensión se convocó y se rigieron en establecidas naturales e universales para vivir el patrón nos brinda los sólidos líquidos y gaseosos de la materia en cuando logras la unión con tu divina alma es que os adviene el espíritu, ya ese dado por su amo en lejos de la mente, en amor de sí en incondicional todas sus formas, lejos de la personalidad, en su identidad congregarse, en por bien decirte, que esta narrativa de vida es conglomerado de historias comandadas por la cabeza en los kilos de su emoción cree ser y si hay como también la voz escucha su oyes es comandada por un motor de voz. Entonación tomada de algún persona o bien al generarla por programa podría simularla de algún persona tan voz hayas escuchado, pero decirte la voz, es al igual, a las múltiples voces imitaciones de según entonces el personaje el drama de acción lleve y así decirte que escuchas de tonos maneras voces en bocas humanas de hecho, los timbres y entonaciones podrán ser un poco planas en momentos tal vez de estos programas aunque a mi parecer ya tienen más emoción que muchas en cuerpos, con ello, decir en tal vez, si salimos matizarias tal vez mejor físicamente con un poco más de emoción si acaso, solo decir pronto lo haremos así, pero decirte, la voz, no deja de ser un motor de sonido podemos emitir, por la automática respiración, en al tan solo así como respiro me autónoma la forma, me conceptualiza de mis modulaciones verbales y encarno la personalidad de creer que soy el que habla, a través del que respira cuando de mi respiración no soy consciente de hacer esta es elemental, de mi cuerpo físico que respira, por el sí, de su supuesto ser, lo es en más bien, al de su existir que respira y parpadea el elemental que me subsecuente de subsecuentes maneras y me respira el animal traigo cargando y no voy matizando que tiene su propia autonomía, pues es por la naturaleza que está le ánima en subsistir sin preguntarse de ciertas características es que el cuerpo se autorregenera al tener algún daño y esto sucede casi sin preguntarnos, pues el cuerpo lleva sus reparaciones sin cuestionarnos el hacerlas o no. Tiene su inteligencia por naturaleza y comprenderlo nos viene en manera maravilloso en su más santa inocencia esencia, pues lo que he tratado de decir es que toda la información dejamos es importante, no tanto porque lo que diga alguien en particular pues lejos de aplaudirnos, pues no es lo digamos o escribimos nosotros, meramente, sino la calidad en información y que no importa quién diga el mensaje, sino lo que dice en sí mismo por información y que no importa. En realidad el lector de lectura uses es la información como tal. La importante no importa la forma en que sea su narrador utilice a mí también hay conductores o así no me agrada su estilo o así a otros si les agradará es igual en gustos de rompen géneros pero en ocasiones y aunque no me agrade la forma del narrador, es la información y la calidad en su contenido y no en quien lo dijo, o como si no, en general lo que se está transmitiendo, claro hay que ver su veracidad etc. Empero es la inflamación del contenido del mensaje que es su expansión reverbera, estaremos de acuerdo en eso, pues, en si la voz es solo un patrón de comunicación a través de mi emisión aire respiro y emito sonido del sonido me caracteriza en me voy pensando en creo ser del pensamiento a la voz llevo en tonito, sea y me reconozca, en tal vez me tenga en tono a alguien similar, pero está solo es identidad de sonido de un patrón nos caracteriza, en el perfil tenemos pero la voz no termina poseyendo de vuestra personalidad energética se adorna la botarga y cree ser y no es, pues por ello lo importante de la meditación. Para volvernos conscientes de nuestra respiración y no de nuestros pensamientos mientras respiramos es que se oxigena nuestra sangre y está al entrar en contacto con el aire se oxida y según los patrones de ionis nutrientes le ingresemos a nuestro cuerpo este accederá a dichas infables e infinitas formas de salud y bienestar. Por ello y con ello decirte que, entre más carne comas, me duele decirlo, para las formas nos convocaron de comercio y estén en contra, a lo que diré a continuación, pues, es por subsecuente de subconsciente que duermen las personajes, en sus izquierdos a través del letargo de la digestión, y que perdemos muchísima liquidez y energía en el cerebro por este procesamiento pero en si el sistema así se nos permitió, y proteínas la carne si acaso el pescado algunos omegas pero en general la carne crece de nutrientes esenciales para nuestro organismo como lo nos lo da las frutas, verduras, semillas de alimento rico en vitaminas que nos enriquece los sentidos y salud, en el oír, ver, oler al respirar ya que, es en carnes proteínas muertas músculos para la fisicalidad no dars pues nos dieron y hay que alimentar un cuerpo físico pensamos y que no es solamente o meramente físico, sino y más bien en sus multiplicidades uniones es mucho más, de lo que hemos creído en sus diferentes cuerpos como lo es el físico, el mental, el vital, el energético, en sus múltiples cuerpos energéticos, bien integrados por energía. Es que el cuerpo del alma los integra a conciencia de su unidad por circunferencia por voluntad bajo su circundante es su fuerza, en los cuerpos kármico, dármico,
anímico, áurico, etérico, plasmático, en su cuerpo de cristal, en su cuerpo sutil, en su cuerpo sexual, en su cuerpo sensorial, en su cuerpo de puntos energías, en su cuerpo sexual, en el cuerpo de dicha, en el cuerpo de culpa, cuerpo de Merkaba en toda mi geometría sagrada, cuerpo de luz, cuerpo de materia, cuerpo de antimateria, cuerpo de imantación vibración, cuerpo álmico, cuerpo astral, cuerpo de sentimientos, cuerpo de emociones, cuerpo erógeno, cuerpo sensual, y concretar, en Eisia y sellar con su espíritu en dual integrado en uno, en unidad, y no en maneras, en su dualidad de múltiples cuerpos energéticos se posee la personalidad, en las maltatots de valores legiones egregores vamos creando psicológica en la mente, y sense estos implícitos o, no, sé que tengo energía pues puedo sentir calor o frío, en somos termodinámicas entonces sé que llevo cuerpos implícitos de energía me conforman sense en todas mis articulaciones constitución de mi en sense lícitos, implícitos, empíricos o tácitos, delíricos me tangibilizan todas las formas me conceptualizar mi corporación legislación de mi empresa cargo y me empleo de piloto además del automático con sus biodegradables me incluyen la transpiración, la sensación de todas maneras al tacto, al sentir sin tocar y tocar sin sentir, es como el aire que respiro no logro tocarlo pero este sí me toca sin verle, por ello sé que existe aunque no logré verlo, es portal, y por lo tanto que somos permeables de agua y también sentimos su deshidratación en su defecto de hidratación porque esto es como la hidroponía somos elementalmente un cuerpo orgánico alimentado por energía solar de autonomía animación a nivel biológico molecular de esta holografía de rituales paradojan las paradojas perplejas. De la mente en términos en gestar creemos de ser un ser de fe y de creencias ya que así se maquillaron las cosas por los pensamientos energéticos que nos llevan al comportamiento que se desestabiliza al instinto social de una sosegada manera de adoctrinamiento y adiestramiento similar al de los animales para vivir esta expansión en familias y grupos jerarquías de descendencia, linajes y con fluctuar de todas las formas se concibieron en esta realidad de red ilusión fiscalizan, nuestra alma bajo. El taburete de carrusel y leyes de un geografía física circundan y cardinal por lo cardinalis puntos y centros derivan en se gestan en cuatro cíclicos y atañantes maneras siempre en misma catarsis de dualidad se os presenta la entrañable manera vemos actualmente, pues los egos del que actúa, propone interpretar bajo su vestir y en perfil del mismo sus gustos mostrar a toda cara de mis imoulis emociones la mejor cara de mi personalidad en esta razón, opina y piensa que soy yo el que causa mi pensa. Mientos me emocionan o entristecen en sus facetas coyunturas me derma del sentir mi palpitar por los valores representa la psicología por implantación mi corazón de instinto es animal y la madre nos regala el mismo y este tiene su latencia en según el ginit le impregna de impresas formas, este le habita, en de sus hábitos en rutinas, le ejercita y se alimenta, según y reitero a el ginit, se cree que es, en el que opina, piensa y viste, y la voz se posee de su personalidad, a través de la esencia de energía. Nos regla el zodiaco en sus 28 de cada mes es regla y los días le sobran a los demás meses, son por el mes 13, que se diluyó entre los 12, para que ajustarán las formas lunas a sus estaciones de esta realidad al año, y así en un mundo cíclico, de apariencias y superficies llanas de personalidades de materia prima en sus regiones o continentes y idiomas caracterizamos, y sis, en sus orgánicas o inorgánicas maneras me sean mis células memorias de mis gestaciones neuronas, interactúan, de forma, antes que al animado, de emociones se merman succiones, entre semejantes, en comparaciones y de estimaciones tilde de emociones, es su sentir de autoestimamos, en sucesos novelas guiones de supuestas creencias, en manera yo pensaba, yo creía, y los escenarios se me llegan en comparaciones maneras, en hablar de entre unos y otros, y así vivir de perfil de automáticas automatizaciones, os conforman, las formas para emprender, diferentes roles a través de vidas, en una ruleta, ritual místico, cuántico, esotérico, exotérico, cabalístico, astronómico cósmico cuántico, en de una manera, me encuentre, en mí, de tergiversación en mi noción, y en lo más importante, lo cual no es el dinero que es a lo que muchos dicen que es a lo que han venido, y es más importante que el dinero, y es en toda forma el trabajo por la libertad de nuestra esencia del alma en la independencia de nuestro espíritu vehículo de luz es ganarnos nuestra alma en reconocernos en conciencia identidad en Cristo cósmico,
Lejos del perfil personalizamos, y nos encarna la razón posesión a nuestra esencia de alma que posesión de razón perfiles pensamientos, respiraciones automáticas nos emite la maíca se caracteriza en sus gustos y formas energías la personalidad es 100% egoica y es esta la variante de voluntad en defectos y virtudes cree ser y recargarte en ancles virtudes para luego disolver en estas también conjunto de la personalidad en quedarnos con la identidad, lejos de todo lo que nos caracterizó de sus emociones historias en desapego y amor incondicional ganarse el alma voluntad es en ama a tu prójimo como a ti mismo en anteponer a nuestros dilemas a discernir en conciencia y estivar por encima de toda razón, del creer en supuesto ser soy y no somos y así se nos permitió para ganarse independencia al suceso de historias en paralelo al venir a existir pues todos somos el mismo átomo en distintos grupos y energías pues los almas emigran juntas en relación aunque van cambiando roles según contrato, y la idea es en aprendizaje. Estas salgan de la catarsis, carrusel de la posesión entre personalidades egos y sus múltiples formas nos enredan que se demeritan y culpas vuelan de los altercados y alterados egos. De esta guerra se os presenta en psíquica, psicológica, anímica, telúrica, emocional y mental, nos desequilibra por los valores sociales a nivel global por un sistema de valores a la naturaleza, del más fuerte se come a más débil y esto, es de cara a la naturaleza, en toda forma animal, a sus procederes. Por ello nos alimentamos, depravadamente de otros sin el querer queriendo, y es por el mismo sistema que nos enraizan la razón, y que al legislar leyes y artículos por encima, de las leyes, nos naturalizan de toda nuestra conformidad y lejos de las leyes de la fisicalidad, nos fiscalizan, con normas y procederes, en toda manera de éticas, protocolos de estandartes y rutinas hábitos nos disciplinan las maneras nos amorfa, siendo nosotros un raza supuesta cargada de inteligencia, en el que piensa en razón de sí, en su supuesto emitiendo palabras le energizan su pensar a la personalidad en y a través de mi valores models nos modularon en abecedarios me somatizan e impregnan, de binarios, códigos sigilos, empero no escuchas nuestros mensajes porque no te entretienen o llaman la atención y como no te conmueven, por pensar son moutars de voz poco realistas y tal vez creas es un audiolibro cuando es la formas nos acercan a la conciencia en toda su verdad. Y es que un mensaje si bien es importante por su contenido más que en quien lo dice, es evidente también buscamos quien este sea alguien de manera seria a lo que se informa, empero decir que aún y sí hay, no importa el galardón de quién, sino, el que de la relevancia se dice en información contiene la narrativa, pues, es en, lo que nos muestran, en todos sus contenidos, vuestros mensajes que tienen sus claves reverberantes, en sean en más, a tan solo, la veracidad en latitud de nuestras actitudes y búsquedas, pero reitero quieres, en verte conmuevan tu interés y entretengan las formas para así llamen tu atención las formas os modulan las emociones artes de contemplación, solo decir que buscar mucho adornate el producto es crearte una necesidad y no os corresponde estirbarle de más ilusión a esta aparentada forma nos confirma y conformo, en autómatas inconscientes del que me carga y me respira, si dictarle hacerlo pues son mis facultades mentales que son autónomas, por una programación universaliza, por toda verdad decir, en por la naturaleza de ser, a lo que siempre fuimos y no fuimos sino, que amas tan solo, los que te abruman y es que, como no te entretienen vuestros vídeos, como que te gustan entregan, al decir de gustos te muevan emociones. Legislador de la derogación de lo oculto de Alabama. Human Vibration.